de que se vaya. Dandavat Pranam. Muy bueno verlo. Entonces, mi pregunta es en relación a declaraciones de otros acharyas previos en relación a declaraciones del décimo canto, el Bhagavatam. A veces escuchamos que uno no debe leer el décimo canto sin primero haber leído primero los primeros cantos. Entonces, en ese sentido, he tomado una postura más precavida en relación a ciertos tópicos del décimo canto. Pero también he escuchado en relación a otros libros, por ejemplo, el Krishna Book de Prabhupada, muchas personas lo leían de inmediato con ciertos comentarios que él puso allí. Entonces, quería aclarar, ¿es permitible para alguien como mi persona, quien ha leído todos los cantos, leer el décimo canto o estas narrativas? No, alguien que no ha leído todos los cantos, pero no. Se permite para mí leer como la narrativa que Prabhupada hizo en el Krishna Book. Entonces, creo que estaba pensando sobre esto cuando leí su libro Aesthetic Vedanta. Y sentí, no sé si debo continuar leyendo. Sí, entiendo el punto, dice el Tripurari Maharaj. Sí, la lectura del Bhagavatam es importante. Es uno de 5 angas, el escuchar el Bhagavatam, mencionado por Rupa Goswami y enfatizado por Rupa Goswami en su sección del Bhakti Rasamrita Sindhu, en donde la cual delinea diferentes angas del Vaidhi Bhakti, la mayoría de los cuales también se incorporan en la práctica del Raga Bhakti. Entonces, Sadhu Sangha Nam Kirtan, Bhagavat Shravan, por un lado Sadhu Sangha, Nam Kirtan, luego Bhagavat Shravan, escuchar el Bhagavatam. Y también esta lista implica vivir en Mathura y la adoración a la deidad. Estos 5 angas del Bhakti son muy poderosos. En relación a tu pregunta, el escuchar el Bhagavatam a partir de comentarios, creo que Vishwanath Chakravarti Thakur menciona, Jiva Goswami, perdón, él también comenta. Entonces, Jiva Goswami dice que escuchar el Bhagavatam se refiere a leer el 10º canto del Bhagavatam. Entonces ellos, ¿no?, nuestros acharyas fundadores de la Sampradaya, ellos no entregan ese tipo de precaución que a veces hemos escuchado. Tienes que leer los primeros 9 cantos antes de leer el 10º canto, pero al mismo tiempo tiene sentido que uno lea el primer canto de un libro y que luego uno vaya al segundo y así sucesivamente. Que uno lea el libro en orden, en otras palabras. Ahora, habiendo dicho esto en contraste con esto que los acharyas fundadores de la Sampradaya dijeron, Srila Prabhupada, el acharya fundador de ISKCON, él enfatizó esto y se refirió a ello, a la necesidad de leer los primeros 9 cantos antes de ir al 10º canto. Pero él mismo publicó un comentario o en prosa, ¿no?, una versión en prosa del 10º canto, con su propio comentario entre medio de ello. Y ello originalmente se publicó en 2 volúmenes, llamado originalmente el Krishna Book, o el libro de Krishna. Y es el primer libro que yo leí, Krishna Book. Quizá antes de estar iniciado, yo había adquirido una copia del Krishna Book y salí a leerlo. Y quien sea que estaba cerca mío le daba una clase al respecto. Esto fue en 1971, 1972 aproximadamente. Quizá a comienzo de 1972 fue esto. Entonces, Prabhupada publicó esta obra previo, antes de él publicar el Bhagavatam. Bueno, en realidad, estrictamente hablando, él ya había escrito su comentario, el primer canto del Bhagavatam. Pero no estoy seguro
históricamente hablando, no recuerdo las fechas, si el BBT publicó primeramente su traducción de alguno de los primeros cantos antes del Krishna Book, pero bueno, el punto es que él publicó el Krishna Book antes de culminar su comentario del Bhagavad. Y él llegó hasta el capítulo 12 o 13 del 10º canto. Entonces, antes de llegar a ese punto, mucho antes, el Krishna Book había sido publicado y circulado ampliamente, distribuido ampliamente. A Prabhupada se preguntó al respecto de ello en una ocasión. No, algo similar a lo que tú dijiste. Primero hay que leer los primeros 9 cantos, pero usted nos dio el 10º canto antes de todo ello. Y creo que él dijo algo así como: uno tiene que darles un poco de un pequeño gusto de qué trata todo ello, de manera que las personas se vean interesadas de partida. Pero bueno, su énfasis fue que es importante comprender el tato subyacente, la filosofía, ya que en un sentido amplio, sin comprender eso, entonces la historia de Krishna, su vida, su Prakat Lila, Lila manifiesto en el 10º canto, si uno aislaría eso y separaría ellos sin ningún tipo de comentarios, etc., entonces ello podría ser fácilmente malinterpretado. Si uno no comprende el tattva siddhanta subyacente, de qué se está hablando filosóficamente hablando cuando se habla de Krishna, etc., ello quizás termine sonando sino como simplemente como una historia de jóvenes adolescentes quienes se enamoran, quienes interactúan románticamente, ¿no? Visto como actividades adúlteras incluso, ¿no? Al menos esto en relación a lo que es el cenit del 10º canto del Bhattan, que son los 5 capítulos que lidian con el Rasa Lila de Krishna. El 10º canto gradualmente va creciendo en esa dirección, desarrollándose hasta ese punto. Y luego hay algunos capítulos que vienen luego del Rasa Lila. Luego Krishna se dirige a Mathura, Dwarka, todo lo cual debidamente entendido tiene que ver con reflexionar de regreso hacia Braj, mirar de regreso hacia Braj, reflexionar al respecto. Pero estos 5 capítulos del Rasa Lila de Krishna, y luego quizás 3 capítulos, o más bien diría, hay varios capítulos previos a ellos que están centrados en Sakya Rasa, y previo a ello hay algunos capítulos que se centran en Vatsalya Rasa. Y estos capítulos realmente presentan estos diferentes sentimientos para atraer a los oyentes, lectores, hacia tales sentimientos, y mediante ello uno poder obtener acceso al servicio dentro del lila. Pero bueno, es el ideal más elevado, el prayojan, la meta. Entonces, Srila Prabhupada deseaba que el público y sus estudiantes comprendiesen todo el cuerpo del libro, por decirlo así, no solo la cabeza, por decirlo de alguna manera. Cortar la cabeza y quedarse únicamente con eso. Entonces, en relación a lo que tú mencionas al leer mi libro, Aesthetic Vedanta, eso demuestra que esa precaución quizá fue llevada hacia un extremo de parte de los oyentes, sin debido balance. Por dar un ejemplo, Prabhupada enfocándose en el Gopi Lila,
Y él quizás recibía algunos comentarios por correo de algún estudiante, y al hablar con ellos, eso les llevó a él a responder. Dijo, no es que las gopis son malas o algo, no, no es algo malo hablar de las gopis. Entonces el hecho de que él hablase de tal manera que algunos pensasen que eso era algo malo, él obviamente corregía esas interpretaciones al respecto. Entonces, cada vez que una acharya habla, los puntos que ella hacen son, enfatiza aquello que es más pertinente para las circunstancias en las que tal persona se encuentra, ¿sí? En la que se encuentra predicando. Y hay muchos factores que están afectando, influyendo en ese momento a lo largo del tiempo. O por ejemplo, cuando el acharya presente se vuelve el purva acharya, purva acharya significa acharya previo, entonces muchos elementos cambian. Entonces, mientras que el trabajo del purva acharya es relevante para todos los momentos, ¿m? Es de lo más relevante para aquel momento en el que él mismo se encontraba y a la audiencia en la que él estaba hablando y algunas de las cosas que él dijo en su momento, podríamos decir que eran exclusivamente pertinentes para ese momento y no necesariamente pertinentes a nuevas épocas, nuevas circunstancias. Por ejemplo, la época en tal momento era que en los países occidentales, donde él estaba principalmente enfocado, ello era algo completamente nuevo para la mayoría. Incluso la comunidad académica, si uno escuchaba acerca de hinduismo en la escuela, iba a escuchar acerca de Advaita Vedanta o del sistema de castas. No existía ningún otro tipo de formas de Vedanta. Mm. Y quiere decir que existen 4 formas de Vedanta teístas. Y en ese sentido es una perspectiva mayoritaria en relación a qué trata la literatura védica, ¿no? Una literatura que es teísta y no monista como Shankar o como el Advaita Vedanta lo promueve. Entonces, esto nos da una idea, obviamente, de lo que era ese momento particular. Y también yo considero que la mayoría de las personas que Prabhupada estaba atrayendo habían venido de un trasfondo que implicaba el transgredir ciertas sensibilidades morales en una cultura de amor libre, como se llamaba en esa época, una cultura alternativa como era la cultura hippie de esa época. Entonces, en comparación, las cosas son bastante diferentes hoy en día. Personas jóvenes como tú entran en contacto con el Gaudiya Vaishnavismo y no hay solamente una misión, hay muchas misiones, o hay varias. No solamente existe un guru, hay varios gurús. Ya existe mucha más información acerca de todo lo que trata el Gaudiya Vaishnavismo, ya sea como un grupo religioso, no solo en el mundo internacional, pero también qué es en India, cuál es su historia. Prabhupada nos dio un resumen, por decirlo así, de muchas cosas. Su campaña era muy amplia. Y cuando uno está haciendo ello, uno no puede quizás enfocarse del todo en la profundidad. Para uno profundizar del todo en algo, uno va a escoger ciertos temas para profundizar, los cuales uno considera importantes en cierta época, en cierto momento en el que uno se encuentra, donde la acharya se encuentra. Entonces es muy diferente hoy en día. Entonces, eso debe ser considerado. Pero considero que el punto general del Bhagavatam se mantiene. Y es importante, en otras palabras, entender, digerir
la filosofía subyacente y la teología subyacente, que las narrativas del lila, o más bien diría, a través de las cuales las narrativas del lila serán debidamente entendidas, ¿no? Y pueden ser comprendidas como algo muy por encima de una mera historia o algo imaginario, más bien encontrar contenido y también no solo lecciones espirituales allí, sino también que ello representa una realidad ontológica y por qué ello es así, por qué es que existe la necesidad de que la realidad última se exprese de esa forma en particular y cosas por el estilo. Entonces es importante para nosotros comprender el lila debidamente, tomar ventaja de la narrativa del lila y entrar allí en el punto de vista, por ejemplo, estético, preguntarnos, entender qué contenido hay allí, cosas así. Poder familiarizarnos con Rasa Tattva, con el tattva subyacente a lo que es el sagrado arrobamiento estético o rasa. Entonces el punto es, de vuelta, bien tomado, establecido. Pero bueno, Prabhupada hizo cierto énfasis en particular en una época, y ese énfasis era más pertinente a esa época de lo que es en esta época en particular. Entonces, y también, incluso la institución formal es la Prabhupada, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, tiende a ser conservadora, y también mm, un tanto cerrada, insular, ¿no? Entonces algunos miembros de su sociedad, por ejemplo, no están tan interesados en publicar los comentarios de los acharyas anteriores, Jiva Goswami, Sanatan Goswami, o, o otro comentario que es muy ampliamente leído y aceptado, que es el de Vishwanath Chakravarti Thakur. Y hay otras instituciones Gaudiya que están publicando esa literatura. Entonces, que no estaba disponible en su momento cuando esta institución se formó. Entonces estamos en un clima muy diferente, en una circunstancia muy diferente. Y mucho se ha dicho el 10º canto. Y mucho se ha explicado al respecto. Sí, en verdad menciona el que ISKCON publicó, no a través del LBT, pero de otras editoriales, este tipo de literatura, pero en recientes tiempos, no previamente. Entonces debemos entender las declaraciones de Prabhupada en relación al tiempo. Tú ahora me estás escuchando a mí, haciéndome preguntas en estos tiempos. Entonces, a través de ello, no te vas a encontrar con los problemas con los que Prabhupada estaba encontrándose en esa época al leer el 10º canto. Su discípulo era el 10º canto, sí puedes leerlo, no hay problema. Si quieres, dice muchas gracias. Estás en el aeropuerto, pregunta si te problema. ¿A dónde te estás dirigiendo? Estoy regresando a San Francisco. Estuve visitando aquí algunos devotos, Aradhana, Gaurnarayan, aquí en Nashville recientemente. Qué bueno. Bueno. Próxima pregunta. Ahora tenemos unas 6 preguntas en total. Entonces, Subal tiene una pregunta. Subal tiene una pregunta. Mi pregunta, hemos estado teniendo algunas conversaciones localmente con los devotos entre nosotros acerca de la idea de que la fe en general comience como siendo lógica, Shraddha, y naturalmente progresa en la forma de Shastriya Shraddha. Entonces, 2 preguntas tengo. ¿Cuál es la manera más saludable para nosotros como individuos para atravesar esa transición de manera que nos mantengamos balanceados y no estemos perturbando a aquellos que están en otra situación? Y por otro lado, ¿qué podría decir la relación de conversar con diferentes audiencias que estén en diferentes posiciones? ¿Cómo ayudar a esas personas a atravesar esas transiciones y animar a esas personas a
a tomar refugio en todo el cuerpo de literatura de nuestros acharyas previos. Ya, tipo, Maharaj dice, bueno, Laukika Shraddha significa fe ordinaria, una fe que no está necesariamente fundada, sostenida en el discurso escritural, en el argumento escritural y en las explicaciones que surgen del Shastra. Y por otro lado, en contraste, Shastra y Shraddha se refiere a un tipo de fe que se deriva del argumento y explicaciones escriturales. Entonces, personalmente opino que la primera parte de la pregunta tenía que ver con cómo moverse de la primera parte, del primer tipo de fe al segundo. Sí, cómo tener una transición saludable de una a la otra. Bueno, yo creo que eso surge naturalmente en nuestras sesiones, en nuestro sangha, en nuestras conversiones, nuestras conversaciones, nuestras charlas son en base a las escrituras. Pero en general, el Prabhupada hizo algo importante que es enfatizar la escritura. ¿Cuál es el valor de la escritura? ¿Cuál es la idea de la revelación? La revelación no es solamente un libro antiguo, lleno de polvo en un mueble. Debemos entender el argumento que surge de la revelación. ¿Mm? La idea es que si el absoluto, el infinito, desea que el finito conozca algo acerca de él, entonces el finito puede conocer, de otra manera no. ¿Cómo es que el finito puede digerir al infinito? Bueno, eso tiene que venir del infinito. Entonces, el infinito puede generar que aquello que es de otra forma imposible se vuelva posible. Entonces, las revelaciones es, por decirlo así, al Supremo, alcanzándonos a nosotros, llegando a nosotros, explicándose a sí mismo a nosotros. Entonces, es importante en un sentido amplio enfatizar y comprender el argumento y en relación a la necesidad que tenemos de la revelación. Y luego habrá un argumento dentro de ello en relación a qué textos específicos debemos tomar refugio, como el Bhagavatam, por ejemplo, ¿no? Al cual le damos importancia central en términos de revelación, en términos del, como el Pramana Tattva del Tattva Sandarbha, donde Jiva Goswami presenta una explicación muy bien razonada en términos de la importancia de Srimad Bhagavatam. En relación a todo el cuerpo, por decirlo así, literario, la literatura, de la revelación de Oriente. Y luego está la comparación de la revelación de Oriente y la de Occidente, etc. Entonces, a través de ello, uno puede crear fe en Shastra en sí mismo, lo cual es el primer paso para tomar, ¿no? Es antes de ir a qué hay en el Shastra, ¿qué es el Shastra en sí mismo? Y Prabhupada solía realizar ese ejercicio repetidamente. Por ejemplo, una de sus analogías favoritas era comparar el Shastra con a los libros de ley, ¿no? Y a mí me gusta tomar esa analogía y desarrollarla. Porque uno podría entender la analogía diciendo, bueno, aquí están los libros de ley, están hechos, ya están establecidos, la ley está establecida, pero sabemos que en los libros de ley, la ley nos ayudan a determinar qué es la ley en un sentido dinámico, ya que de acuerdo a cómo las nuevas circunstancias surgen, los libros de la ley se adaptan. Si uno dice matar es un crimen, pero luego mata a alguien accidentalmente, entonces uno tiene que pensar acerca de ello. Y nuevas leyes serán escritas, etc. Entonces ya he explicado esa idea varias veces. Entonces es una forma, por decirlo así, dinámica de ver esto. Entonces, esta es una de las formas en las que Prabhupada enfatizaba la importancia de la revelación. Como digo, hay ciertos textos en particular que vamos a enfatizar y por qué, etcétera. Este tipo de argumentos y conversación acerca de ello va a crear fe en Shastra en sí mismo. Por ejemplo, si uno se dirige a la totalidad de la revelación de Oriente, uno va a escuchar que una buena sección de ello es lo que
de la sección que Krishna explica en el Gita, una buena sección de ellos, lidia con temas relacionados a las modalidades de la naturaleza y con una licencia que uno tiene, por decirlo así, para uno adquirir ciertas cosas. Estamos llevados por nuestro condicionamiento para ser recolectores, ¿no? Adquiridores, por decirlo de alguna manera, donde pensamos que por adquirir más cosas nos volveremos más completos. Pero cuanto más tomamos del medio ambiente, sabemos, más entramos en deuda. Entonces hay una forma de tomar con cierta licencia, y eso es toda la sección Karma Kanda, el Pravriti Marg o el Karma Marg. Y en toda esa sección de los textos sagrados, si entendemos debidamente esa sección, ello es un esfuerzo por despertar fe en Shastra y ya, punto. De tal manera que nos veamos llevados a ver más allá de esta sección más amplia de las escrituras, más allá del Pravriti Marg, y poder contemplar la posibilidad de la renunciación, ¿m? Y de la posibilidad de una adquisición trascendental, por decirlo de alguna manera, en términos de seva, al otro lado, lo cual se ve como karma, pero es totalmente diferente, ya que cuando uno atraviesa la explotación, incluso la renunciación, el no tomar, cuando uno atraviesa ello, uno entra en el plano del amor. Entonces, a lo que me refiero con ello es que la sección de Karma Kanda menciona, bueno, si quieres tomar esto, debes hacer esto otro, y ese otro es un tipo de sacrificio. Entonces, si quieres tomar esto, debes sacrificar en esta forma. Si quieres obtener esto, debes hacer esto otro en este momento, etc. Entonces, lo que es enfatizado allí es que si uno presta atención, y uno debería prestar atención, Atato Dharma Jignasu, para los seres humanos, dice las escrituras, es el momento de indagar acerca de qué es el Dharma. Entonces, prestando atención a ello, uno comienza a darse cuenta, lo que aquí se está enfatizando no es aquello que yo quiero, ese es mi foco. Lo que se enfatiza aquí es la forma de obtener eso de manera consistente, ¿no? Quizás yo quiero una esposa, un hijo, una hija, una casa. Quizás quiero dinero, tierra, vacas. Cualquiera sea el caso, pero la forma de llegar allí consistentemente es a través del sacrificio. ¿Mm? Entonces el sacrificio es el método, el camino para uno progresar, el soltar, el abandonar, el renunciar, el dar. El dar es el recibir, por decirlo de alguna forma. Entonces, si uno ejecuta este sacrificio, uno obtiene esas cosas. Entonces, uno obtiene estas cosas si uno desarrolla fe en las escrituras. Entonces, si uno mira cuidadosamente a esto, uno va a entender este punto del que estoy hablando. Uno va a decir, yo pensé que lo que iba a obtener era lo que yo quería, pero en realidad lo que verdaderamente estoy recibiendo, obteniendo, es esta sensación de sentir cómo puedo dar aún más. Y obviamente eso nos va a llevar gradualmente a aquellas secciones del texto de la revelación, a las secciones de la revelación sagrada del Shastra, que estas secciones que nos hablan acerca de la renuncia, menos es más, etc. Entonces, de Dharma Jignasu, de indagar acerca de la vida religiosa, de tener cierta licencia para tomar en este mundo, vivir de manera ética. Luego viene Atato Brahma Jignasu, ¿cuál es la naturaleza del Brahman? ¿Mm? Es algo más de solamente dame cosas, que es Brahman. Y luego obviamente viene la indagación de Rasa Jignasu. Entonces, el punto que estoy estableciendo aquí es que para uno poder tener Shastra Shraddha, ¿cómo podemos incrementar ello? Una de las maneras centrales es enfatizar qué es el Shastra, cuál es la importancia del Shastra, qué es este cuerpo literario, de qué forma es pertinente a nosotros en términos de lo que estamos conversando en el mundo hoy en día, etc. De vuelta hacemos eso en los encuentros que tenemos.
Y generalmente nuestras conversaciones se basan en estos textos. Entonces, cuando uno está creciendo y está incrementando Shastra Yashara, creo que esta es la segunda parte de la pregunta, es cuando uno está lidiando con una audiencia mixta. Yo debería decir, como digo, la fe en Shastra es algo que, en donde uno llega a comprender. Hay ciertas cosas que entendemos. Shastra implica ubicar a la inteligencia en su lugar. Tiene su lugar la inteligencia, pero no posee el más elevado lugar en términos de ser un vehículo para obtener conocimiento integral de todo. Más bien, el Shastra en un sentido limita nuestro intelecto, lo regula, y al mismo tiempo nos intenta mostrar el intelecto no es aquello que pensamos que es. Tiene un lugar el intelecto, un lugar importante, pero en sí mismo no nos va a llevar a un conocimiento integral, profundo, completo. Más bien necesitamos llegar a ese conocimiento que nos satisface por completo, donde sentimos no hace falta conocer nada más. Entonces, como digo, en algunos encuentros uno puede tener una encuentra mixta. Por ejemplo, si uno va a hablar de un cierto tema de las escrituras, quizás uno puede entregar un prefacio a ello, ¿no? ¿Qué es este texto? ¿Por qué estamos escuchando de ello? Por ejemplo, en algunos encuentros del Bhagavatam encontramos ciertos versos son recitados previos a la recitación del Bhagavatam, donde uno ofrece pranama Vyas, Narada, Sarasvati, dependiendo del caso. Entonces, quizás puede darse alguna forma de incorporar en este marco algún tipo de prefacio a la conversación, especialmente cuando el grupo es mixto, ¿no? Entonces, un énfasis en donde se trata de subrayar la importancia del texto en sí mismo. Entonces yo creo como esa es la forma en la que nosotros podemos incrementar nuestro Shastra Shad, primeramente explicar qué es Shastra, ¿no? Y requiere cierta realización para dar una explicación dinámica de qué es Shastra, de forma que ello se vuelva algo vivo. Entendiendo, esto es el Supremo extendiéndose hacia nosotros, ¿no? Como el Pranava Om, que significa sí, aquello que deseas puedes obtenerlo. Entonces, ¿qué dirección? No escuché bien, perdón. Entonces, esta es una conversación muy, muy grande, cómo incrementar nuestra fe en Dios. Es un tipo de fe que se deriva del Shastra. Yo creo que eso se necesita enfatizar para ello, que es el Shastra. Espero que ello sea de ayuda. Bien. Tenemos otra pregunta de la audiencia de habla hispana. Yes. Entonces, la primera pregunta al de habla hispana es de Mahatma Das, de Chile. Dice, ¿existe alguna razón por la que debemos considerar a la hora de escuchar la declaración de Srila Rupa Goswami sobre residir en un lugar sagrado como Mathura? ¿Por qué un lugar sagrado como Mathura y no Vrindavan? ¿Existe algo que debemos entender en esta declaración? Following, and I ask you, Guru Maharaj, if possible, then to repeat it yourself so the ones in Facebook can hear it. It's a question from Mahatma Das from Chile. And he's asking, is there any reason that we should consider when we hear this statement by Srila Rupa Goswami about residing in a sacred place like Mathura? Why he's mentioning a sacred place like Mathura and not Vrindavan? Is there something that we have to understand in connection to this? So the question is with regard to something that I mentioned earlier. Entonces, estoy por además está repitiendo la pregunta. Y dice, esto está relacionado a algo que mencioné antes. Hay 5 angas del Bhakti que Srila Rupa Goswami menciona en el marco de escribir Sadhana Bhakti. Y uno de ellos angas es el vivir en Mathura. Entonces la pregunta es, ¿por qué Rupa Goswami enfatiza vivir en Mathura y no vivir en Vrindavan? ¿Qué es lo que debemos entender a ese respecto? Entonces, en verdad no hay mucho que interpretar al respecto. Cuando él se refiere a Mathura Mandal, dentro del cual Braj se encuentra incluido.
he's not really speaking about the Mathura Leelas, ¿Mm? the killing of Kamsa. Obviamente, por otro lado, podemos hablar de los Mathura Lilas, Krishna matando a Kamsa, todos estos lilas que implican Krishna saliendo de Vrindavan. ¿Mm? Pero aún así, la región de Braj, por momentos es referida como parte del Mathura Mandal. Tenemos, por ejemplo, el Mathura Mahatmya, el Padma Purana, que habla acerca de las glorias de vivir en el distrito de Mathura. Entonces, Braj se encuentra dentro del distrito de Mathura. Es algo así como si, por ejemplo, hablamos de una ciudad importante, de que fuere, San Francisco, por ejemplo. Entonces existen suburbios de San Francisco, como barrios en las afueras. Entonces existe quizás una área urbana también, o diferentes áreas. Está el área urbana, el área más residencial en las afueras y luego el área rural. Todo ello dentro del mismo distrito de San Francisco. De la misma manera que estamos hablando del distrito de Mathura y Braj es parte de ello. Entonces es una forma de referirse a Braj, porque el énfasis de Rupa Goswami es vivir en Vrindavan. Él mismo vivió en Vrindavan. Entonces el énfasis también es explicado de tal forma que si uno no puede vivir físicamente allí, al menos uno debería residir allí mentalmente. Y si uno vive allí físicamente, uno también debería vivir allí mentalmente. Porque realmente vivir allí, realmente vivir mentalmente, con una cierta mentalidad, la mentalidad de los Brajavasis. Mindset. And you could live not physically in No Braj, se pudo escuchar lo último. Entonces quizás uno puede ser que uno no viva en verdad físicamente, pero puede vivir con la mentalidad de estar allí y va a estar más allí que si estuviese solo físicamente. Entonces, obviamente la idea de vivir físicamente es que el estar allí promueva el vivir allí mentalmente. Pero el objetivo allí es de vuelta residir allí mentalmente, con un cierto tipo de mentalidad. ¿Qué tipo de mentalidad? La mentalidad de los Brajavasis. Eso existen dos formas de uno observar ese anga. Como dijimos, vivir allí físicamente, y si uno no puede hacer ello, vivir allí mentalmente. Pero en cualquiera de los dos casos, la meta es vivir allí mentalmente. Quizás sea más fácil hacer eso estando allí o no. Eso puede ser debatible dependiendo quién es cada uno, quién es cada uno de nosotros. Y también qué tanto lugares como el Dham pueden verse afectados, digámoslo así, por la influencia del tiempo, externamente hablando. ¿No? A veces van a brillar más fuertemente debido a que ciertos sadhus van a presentar la grandeza de ello y por momentos eso se oculta, como el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu. En la época de Bhaktivinoda Thakur se había perdido ese lugar y eso fue nuevamente redescubierto. Entonces, próxima pregunta. Hay un comentario que dice, ¿esto se aplica lo mismo a la idea del distrito de Nadia? ¿Podríamos decir lo mismo? Sí. La siguiente pregunta de Braja Bhumi. So children around the world are No se escucha muy bien. naturally, they like Krishna. And usually that holds throughout their childhood. Sinceramente no se escucha muy bien la voz de quien está haciendo la pregunta. Intrigue and attachment. And then when they reach a more discerning age where Creo que si la tipo de más ni siquiera mismo la puede escuchar muy bien. contemplate the philosophy more and the esoteric nature of the scriptures, Sinceramente no se escucha muy bien. Si la tipo de más la escuchó bien, le voy a solicitar a él si la puede repetir para yo poderla traducir porque no se escucha so claramente. contrasts like you know in the West, it's a lot of the Western cultures are very anti-tradition these days, and so they kind of
just this old archaic thing that is not useful anymore, and it's even an exploitive, harmful thing. And so it's really hard for parents, devotee parents, sometimes to know how to guide their children through that phase and keep them still within, even remotely interested, basically. And I know somebody else has asked you about this previously, but I, for some reason, can't remember what you said. But what kind of advice would you have for parents who are wanting to keep their children's interest in pursuing spirituality? Right. I think that the most important thing his question is that Entonces la pregunta de Brian Bumi básicamente dice que los jóvenes muchachos a menudo, dentro de lo que nacen en familias Vaishnavas alrededor del mundo, en ciertos países donde se diseminó el Gaudiya Vaishnavismo, algunos de ellos, entonces estos muchachos gustan de Krishna, pero cuando ellos se vuelven más maduros y comienzan, y sus facultades de razonamiento comienzan a surgir, entonces las culturas en las que ellos viven generalmente no apoyan, por decirlo así, no promueven este tipo ideal, o más bien se opongan ideas and so on and so forth. ciertos ideales religiosos, etc. Entonces existe este tipo de lucha, de tensión, lo cual hace que para los padres mismos se vuelva difícil tratar de educar al hijo con una perspectiva de conciencia de Krishna. Entonces, ¿hay algún consejo al respecto que él pueda dar a los padres? O algún comentario en general. Entonces, esa parece ser la pregunta. Entonces, personalmente, yo creo que al responder ello, lo primero es obviamente que los hijos, los niños, se verán de lo más afectados, digámoslo así, cuando ellos vean que aquello que se les enseña también sea ejemplificado por aquellos que le enseñan esas cosas. Y cuando ellos encuentran un contraste entre lo que uno está hablando y entre lo que uno está haciendo, entonces los niños rápidamente van a captar la hipocresía presente en ellos. Entonces algo importante para los padres, que ellos digan, si los padres quieren instruir a sus hijos en Vaishnavismo, es importante entonces que ellos se ocupen ellos mismos en Vaishnavismo de forma tal que eso sea ejemplar para ellos, para lo que es alguien casado. Eso debería idealmente proveer un ejemplo que sea muy atractivo y poderoso, que tenga mucha fuerza, mucho poder y genere impresiones más duraderas en ellos que otras impresiones que los niños van a recibir en la escuela, en su iPhone o lo que fuere, internet y otro tipo de situaciones a las cuales ellos estén expuestos. Pues va a ser difícil para ellos. Obviamente, yo creo que ellos deberían tener la capacidad y el permiso de ellos poder exponerse a este mundo y no estar forzados a tener un cinturón de castidad, por decirlo así, y no conocer el mundo, pero de vuelta, la vida en el hogar es muy nutritiva, por decirlo así, y poderosa, lo que uno recibe allí. Entonces yo creo que las impresiones que pueden ser obtenidas de ese tipo de entorno, del cual yo estoy hablando, que los padres deberían proveer, va a ser más duradero y en última instancia va a superar a otras influencias que puedan surgir en el tiempo o en el camino. Quizás otras influencias se vuelvan prominentes durante algún tiempo. Obviamente, habiendo dicho eso, también es importante poder uno exponer a los niños a ciertas enseñanzas o a ciertas explicaciones del Vaishnavismo que incluyan, que consideren las influencias del mundo con las que esos niños se están enfrentando en ese momento.
y poder proveerles a ellos perspectivas profundas respecto en términos de la relevancia de dicha enseñanza en relación al mundo moderno. Alguien me preguntó el otro día, ¿cómo vivir en el mundo moderno y ser parte de una tradición milenaria? ¿No? Y uno estar identificado con una tradición milenaria. La pregunta, bueno, por empezar, la pregunta es, ¿cuánto quieres vivir en el mundo moderno? Dice yo, ¿es esa la cosa más ventajosa necesariamente para un ser humano hoy en día con todas sus implicancias? De vuelta, un trascendentalista posee una perspectiva más amplia. Entonces, en un sentido, el mundo moderno, en muchos sentidos, sigue siendo el mismo, ¿no? Quizás no está aquí y mañana no va a estar, en ese sentido, es temporal, etc. Se mantienen con las teorías básicas del Vedanta a este respecto. Entonces, el estar sustentado en ello es algo muy importante. Chaitanya Mahaprabhu era alguien muy joven, tenía 24 años, aceptó sannyasi y Sarvabhauma pensó cómo él va a ser capaz de mantener esto, debido a la influencia del mundo, etc. Incluso desde un punto de vista religioso, ¿no? Pero él se preguntó eso, ¿cómo va a mantenerse como un sannyasi? Él debe estar sustentado en la filosofía del Vedanta, Sarvabhauma pensó. Entonces, si estos niños son expuestos, por decirlo así, tienen la oportunidad de verse expuestos, lo cual va a ser inevitable de todas maneras, a pensamientos modernos y conceptos modernos, y uno puede conversar eso con ellos, los niños con sus padres, ¿no? Que los padres sean personas con quienes se puede hablar estas cosas y que ellos tengan ciertas respuestas de una perspectiva Vaishnava al respecto. Entonces, ellos ciertamente va a ayudar a los niños a tener una comprensión racional de, ¿no? De este tipo de fe sentimental o lógica de la que hablamos previamente. Y recibiendo una fe bien razonada en el marco del Vaishnavismo. Esa es la forma en la que nuestra fe se fortalece. A veces yo he dado el ejemplo, se da el ejemplo de que si uno toma hierro y uno quiere volverlo más fuerte, ¿qué uno hace? Uno lo pone en el fuego. Suena contradictorio, porque en el fuego uno dice no se va a derretir, pero uno lo saca justo en el punto previo en el cual se empieza a derretir. Y luego en una temperatura más fría se fortalece y así sucesivamente uno repite ese proceso. Entonces, para que la fe se vea bien fundacionada en el Shastra, Shastra Yukti o razonamiento escritural, para ello necesitamos contemplar otras tradiciones, otras formas de pensar y desde esos puntos de vista y ser capaces de responder en ese marco. Claro, Pues llevamos, mira, muchos adultos necesitan esto. gorro y guantes para Lila, bombachas. Entonces, y entregar argumentos convincentes desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista físico. Entonces, cómo nuestra tradición Gaudiya se aborda estos temas y cómo nuestra tradición es relevante en nuestro mundo hoy en día. Entonces, si tú deseas hablar de esto, uno puede hablar desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, cómo nuestra enseñanza es relevante, podemos hablar durante horas. Y si luego vamos al plano teológico, cómo nuestra tradición es relevante hoy en día. ¿Qué decir? ¿No? Desde el punto de vista filosófico, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Tienes una mente? ¿O simplemente tienes una mente o solamente hay un cerebro? ¿Tiene la vida propósito, significado o no hay significado alguno? Y cualquier significado que nosotros creamos es simplemente creado. Eso es materialismo y es la filosofía dominante a nivel hoy en día. Entonces, si uno puede entrar profundamente en ese tema, uno puede entonces realmente darle una base a una persona joven o a cualquier persona sobre las bases básicas, elementales del Vaishnavismo, y ayudar a esa persona a sentirse con confianza de que dicha perspectiva es razonable. Eso de lo cual tú estás hablando, ¿es mi fe razonable o es simplemente una historia que mis padres me contaron y ellos mismos tampoco la siguen y no tienen ningún
sentido parecen un cómic o algo así, Krishna, y tengo un muñeco de Krishna, pero ya no juego con muñecos, soy adulto, algo así, por decirlo así. Entonces, el fortalecer la fe, armonizar el corazón con la cabeza, ¿no? Como a veces digo, no trata de usar tu cabeza para fortalecer, para ablandar tu corazón. Entonces, cuando el corazón es suave, es fuerte al mismo tiempo. Cuando el corazón es ablandado por la cabeza, se vuelve muy fuerte, entonces. Y si tú no utilizas tu cabeza para ablandar tu corazón, entonces tu corazón se vuelve más duro, se vuelve duro. ¿No? Y vemos muchas expresiones religiosas que son de corazón duro, que carecen de compasión, que son de mentalidad estrecha, etc. Entonces, eso es el punto filosófico, es decir, desde el punto de vista teológico, uno podría decir, nuestra tradición es relevante, ¿no? Por ejemplo, ¿es el cristianismo relevante? Para muchas personas no, pero para muchas personas sí lo es. Por ejemplo, una persona, Jesús hizo un milagro y había 12 testigos a ello, media docena o algo así. ¿No? Nuestro Salvador oriental, Sri Chaitanya Mahaprabhu, realizó muchos milagros con miles de testigos y muchas biografías se escribieron acerca de él. Entonces, dicha historia debería volverse conocida. ¿Y cuál es la filosofía subyacente de ello? Cuando uno contempla el Gaudiya Vaishnavismo, teológicamente hablando, en comparación a otras tradiciones religiosas como el cristianismo occidental, por ejemplo, en el cristianismo no hay explicación de qué es el mundo, de qué es la materia. No hay explicación alguna dentro del cristianismo, pero el Gaudiya Vaishnavismo no solo incluye que hay allí afuera, pero sino también, más importante, es quién se está haciendo esa pregunta. La pregunta es ¿qué hay allí afuera? Y la segunda pregunta es ¿quién está haciendo esa pregunta? Entonces, el Gaudiya Vaishnavismo aborda ambas direcciones. Desde el punto de vista teológico, entonces uno puede señalar la relevancia y el poder del Gaudiya Vaishnavismo en comparación con otras tradiciones. No también desde el punto de vista sociológico, psicológico, quizás no tenemos tiempo para hablar de todo ello, pero o sea, si tú me das el tiempo, yo puedo estar hablando de todas estas cosas y presentar un caso para lo que es la relevancia, la perspectiva Vaishnava. Todos los niños necesitan escuchar eso, pero los padres también necesitan escuchar ello. Esto no es algo sencillo, ¿no? Todos tienen que crecer y tomar decisiones en su qué voy a hacer con mi vida. Y ojalá ellos decidan, ellos deciden la dirección de aquello que es racional. Muchas personas ni siquiera se preocupan de decidir por algo que es racional, son llevados por sus sentimientos y sentidos. Entonces, un padre racional debe señalar los problemas de uno ser un animal con vestido humano, ¿no? Simplemente tratar de gratificar los sentidos, no hacer lo que quiero, lo que se me antoja. Puedes tú ver sin el sol, deberíamos tener cierta gratitud para con el sol. ¿Tiene sentido todo ello? ¿Tiene sentido unir nuestras manos en reverencias ante el sol? No podemos ver sin el sol. Y cosas así. Entonces, tantas formas de volvernos humanos como Vaishnavismo, de entrar en contacto con la naturaleza, por lo que la naturaleza en sí misma es, de forma que la naturaleza también se ve inclinada a ayudarnos a comprender que tiene un alma y nosotros somos esa alma, y etc. Entonces, es una buena filosofía. Se requiere una buena filosofía y un buen ejemplo para uno como padre en relación a los hijos. Si uno a veces carece filosóficamente, es difícil. Incluso si hablamos de un ejemplo real, viviente del progreso Vaishnava, no podemos hablar de un ejemplo viviente de alguien fanático, de una práctica fanática, la cual no es muy bien pensada. Y eso sale a la luz en términos de compasión, amabilidad hacia otros, amplitud mental. Un Vaishnava debería ser muy amplio de mente, debería ser capaz de conversar sobre diferentes temas. No debería ser, no debería, este ejemplo de tratas de esconder estos libros y criticar otras tradiciones. Incluso si eres estricto en tu canto y eso sale como resultado de la estrictez de tu canto, estás haciendo algo mal y tu ejemplo no va a ser muy llevadero, muy convincente. Entonces voy a dejar aquí con ello para ver si puedo responder alguna de las otras preguntas más rápidamente, quizás. The last questions are all from the Spanish side. So, Maharaj.
La siguiente pregunta es de Daneshwar Das y él pregunta ¿cómo intensificar el sadhana en la vida cotidiana cuando vemos que no llegamos a un estándar apropiado? Por ejemplo, en mi caso personal aún no logro cantar las 16 rondas aún y la vida cotidiana es bastante agitada, las corridas. Spanish first, which Mm. some of you can't hear. He'll now speak it to me and then I'll repeat it. Yeah, here it is, Guru Maharaj. This is a question from Daneshwar Das from Argentina. So he says, how to intensify one's sadhana in one's daily life when we see that we are not reaching an appropriate standard. For example, in my case, I am not able to chant 16 rounds yet, and one's daily life is quite dynamic and intense. One is running here and there, here and there. Basically, that's the question. The question is that how to intensify one's practice. Entonces, el problema está repitiendo la pregunta nuevamente en inglés aquí para aquellos conectados en Facebook que no pueden escucharla. ¿Cómo intensificar el sadhana cuando el sadhana no es intenso? ¿No? Entonces, el ejemplo que a veces da, no puedo cantar todas las rondas si el mundo viene donde mí y me arrastra con su dinámica, etc. Entonces, considerando dicha situación, ¿cómo intensificar el sadhana? Entonces, la respuesta es, bueno, yo creo que tienes que adoptar un sadhana que puedas practicar a diario. Adoptar una medida sana que puedas sostener. Si encuentras que no puedes cantar 16 rondas, bueno, trata de cantar 8 rondas todos los días, pero trata de mantener eso todos los días, junto con otras prácticas que puedas realizar, leer, etc., de manera concentrada, sin distracción, intentando hacer un esfuerzo por pratyahara, ¿no? De hacer a un lado otros pensamientos y cerrar la puerta, por decirlo así, y enfocarte en la práctica. Dedicar cierto tiempo para ello, donde tus prácticas no se vean distraídas. Pues si tú estás cantando 16 rondas, pero cantaste 8 y 9 y ya estás pensando en tu mente, dices que voy a hacer esto, aquello, tú quieres el trabajo, etc. Entonces mejor reduce eso, canta menos, pero hazlo de una forma concentrada. Entonces eso es lo que yo sugeriría al respecto. Another Spanish question. Una pregunta de Matías de Chile. Dice, ¿qué hace al Señor Krishna ser la máxima autoridad? Listening on Facebook. So Guru Maharaj, the next question is from Matías from Chile, and his question is, what makes Krishna the maximum authority? The question is, what makes Krishna the maximum authority, the supreme authority? Entonces, le está repitiendo la pregunta aquí. La respuesta es, esta es una pregunta que podría, obviamente, se presta para una extensa conversación y una respuesta muy larga, pero bueno, voy a dar una respuesta breve aquí. Dentro del panteón de dioses y diosas en India, y más allá de ello, incluso considerando otras tradiciones religiosas en otras partes, podemos realizar un estudio comparativo de ellas. Por ejemplo, si contemplamos el cristianismo, encontramos que la posición de Cristo es considerada como suprema, pero Cristo representa el sacrificio y Krishna representa el disfrute. Krishna es presentado como un disfrutador. Entonces el punto es, el sacrificio que Cristo está realizando es para alguien, y ese alguien es el supremo. Se hace uno con ese Padre, del cual se habla en el cristianismo en algunos aspectos, pero nosotros consideramos que ellos en términos de igual y diferente. Pero si hay alguien que hace un sacrificio, el punto es que, y podemos considerar que él realizó el sacrificio supremo como el que Cristo hizo por la humanidad. También debemos entender que él se sacrificó por alguien. ¿Y quién es ese alguien? ¿Y cómo podemos conocer acerca de ese alguien? ¿Qué conocemos de ese alguien? En el cristianismo no mucho, pero en el Gaudiya Vaishnavismo, en todas las formas de Vaishnavismo, el énfasis es en el disfrutador, Narayan, en sus diferentes formas, etc. Y Narayan se diferencia claramente de Shiva, quien está ejecutando tapas, quien está meditando en llegar a alguien, pero Narayan en sus diferentes formas no está intentando alcanzar algo. Todas las expresiones de Narayan mismo no están intentando alcanzar algo. Entonces, la descripción del Supremo dentro del Vaishnavismo es muy convincente, muy llevadera en términos de que nos habla acerca del centro, de aquel que recibe en última instancia, el disfrutador supremo.
¿Por qué? Porque debido a que Él es el centro, Él puede tomar de cierta forma, de tal forma que esa energía puede ser distribuida de regreso a cada persona. Entonces, cuando llegamos entonces a lo que es Vaishnavismo, estoy hablando rápidamente aquí, brevemente, ¿no? Cuando llegamos de lo que es el concepto de Narayana y Krishna, entonces, ¿qué encontramos allí? Krishna en Braj, en Vrindavan, Él no tiene arma alguna, Él únicamente juega, solamente está jugando. Su arma es una flauta. Entonces Él únicamente está jugando. Entonces para uno poder jugar, uno necesita tener cierto poder. Por ejemplo, si tú quieres irte de vacaciones y relajarte y jugar, debes tener cierto poder en la compañía en la que trabajas, de forma que ellos te den tiempo libre, ¿sabes? Tienes que tener cierto poder en tu banco en términos del dinero ahorrado que tengas para invertir en tus vacaciones. Entonces el punto es el juego requiere poder. Entonces aquel que únicamente está jugando, y ese es Krishna. El término lila significa juego en el sentido más amplio. Entonces aquel que, y este término se aplica al máximo, por lejos, más que a cualquier otra, en relación a cualquier otra persona suprema, esto se aplica a Krishna en Vrindavan, por encima de Krishna en Mathura y Krishna en Dwarka, quien no está jugando en la misma medida en la que él está jugando en Vrindavan. Entonces, la forma del Supremo dentro del hinduismo o más allá del hinduismo, uno puede contemplar todo ello. ¿Quién de todas estas formas es la más poderosa? Debería ser aquel que no tiene nada que alcanzar, quien está plenamente satisfecho, digámoslo así, y cuyos movimientos surgen debido a él verse completo. A eso llamamos juego. Y no tiene que ver que él tiene que alcanzar algo. Quizás hay algo que alcanzar dentro del juego. Entonces Krishna obtener la atención de Radha dentro del juego. Pero ese es el juego de ellos. No está careciendo de nada, él únicamente está jugando de ellos. Entonces el Buda tenía que alcanzar algo. Budahood. ¿No? Él tiene que alcanzar la iluminación. ¿No? Jesús, Mahoma en el Islam. Entonces, de manera muy amplia y general, eso se describe en esas religiones. Pero aquí recibimos algo muy específico en el Gaudiya Vaishnavismo. Entonces, esa voz de la trascendencia, esa voz de la revelación, objetivamente hablando, si uno puede determinar que aquello de lo que estamos hablando aquí es algo que posee credibilidad espiritual, ¿no? El Krishna Lila, debido a la filosofía, a la teología que subyace todo ello, la cual es considerable, ello ha de ser tomado seriamente. Entonces, debido a ello, la voz que nos habla acerca de eso va a representar la voz más completa acerca de la naturaleza del absoluto, la naturaleza del supremo, la cual está disponible aquí en la tierra. A menudo, a veces lo contrato con cristianismo. En cristianismo dicen Dios no posee rostro, etc. Ellos no saben mucho al respecto, pero el Vaishnavismo se especializa en hablar acerca de la naturaleza de la trascendencia, la naturaleza del supremo. Y en la literatura que trata acerca de Krishna, esto se vuelve aún más específico, de vuelta en un sentido muy amplio. Aquí nos encontramos con un ser plenamente consumado, que no necesita hacer nada para volverse consumado. Bueno, Buda está consumado, pero él tuvo que hacer algo para alcanzar eso. Esas son algunas ideas al respecto. Bhagavan Sri Krishna ki jai. Entonces, ¿eso es todo o hay alguna otra pregunta? Should we try? One more in Spanish. We're only Entonces, 8 minutes over, 9 minutes over. Hay una pregunta de Tarabali Saki de Argentina. Dice, ¿qué significa tolerar la felicidad? En relación al verso donde se expresa que la felicidad y la aflicción provienen de la concepción de los sentidos. En un plano emocional deseo más la felicidad y ver felices a quienes quiero. ¿Cómo llevar entonces a la práctica el concepto anterior? It's what?
in connection to this verse, where it is said that happiness and distress come from the perception of the senses. Because in an emotional plane, I desire happiness more than suffering, and I would like to see happy those who I love. So how to take to practice the aforementioned concept? So the question is about the Bhagavad Gita, 2nd chapter, verse 14, where Krishna We cannot. the virtues of tolerance. There he says, happiness, distress, good Entonces, el Tripurari Maharaj está repitiendo la pregunta. El verso del Bhagavad Gita sobre el cual le preguntamos se habla de la dualidad, felicidad, aflicción, etc. Entonces la pregunta básicamente dice, ¿por qué debo tolerar la felicidad? Yo quiero felicidad para mis amigos, etc. Bueno, lo que Krishna en verdad está diciendo allí es que la felicidad y la aflicción, lo bueno y lo malo, calor y frío, todo ello son percepciones que surgen en la mente y no son lo que parecen ser. Y por lo tanto, no deberíamos salir corriendo detrás de la felicidad material o escapar de la aflicción material. Deberíamos comprender, estas son percepciones de la mente y no son lo que parecen ser. En lugar de uno estar, como digo, llevado, arrastrado por diferentes frustraciones en la vida, ¿no? Lo que llamamos aflicción, o en lugar de estar arrastrado por el sentido de felicidad en este plano. Entonces uno debería tomar una distancia y entender ambos por lo que son, y uno trascender, ir más allá de las dualidades, de lo que parece ser felicidad, de lo que parece ser aflicción. Porque como Krishna explica luego en el Gita, la felicidad material es el comienzo de la aflicción material. Por ejemplo, queremos felicidad material para nuestros amigos o para nosotros mismos, pero en la medida que ello implique adquirir algo, eso también va a implicar perder algo. Entonces yo quiero que mi hija sea feliz al ella tener un buen esposo. Es un deseo razonable, pero también debemos entender que en el sentido más amplio de la palabra, si ella se apega a su esposo y eventualmente su esposo la va a abandonar, ya sea muriendo o si es un buen esposo solamente la va a abandonar al partir de este mundo. Pero el punto es que este apego que primeramente le generó felicidad a ella, luego ya le va a generar lo opuesto, le va a generar aflicción porque ese objeto de apego no va a estar en su vida. Entonces el punto es felicidad y aflicción. Estos dos son percepciones ilusorias, ¿no? Si uno mira al otro lado de las dos caras de la moneda, estoy dando un entendimiento amplio, vedántico, ¿no? Hablando relativamente, obviamente, sí. Queremos que nuestras personas queridas sean felices, nosotros queremos ser felices, pero tenemos que tener cuidado de no quedar desconcertados por el hecho de que por la felicidad que alcanzamos, o tenemos que cuidarnos de no ser arrastrados por querer obtener ese tipo de felicidad en sí misma, porque no es lo que parece ser. Y en última instancia resulta quedando corta. Por lo tanto, hay una felicidad más profunda, es la idea. Una felicidad que nos recompensa más profundamente, que yace por encima de la felicidad y la aflicción, que llega de la percepción sensorial y de la mente. Quizás tú te sientes feliz en tu mente, pero ¿es realmente feliz eso? En mi mente lo siento feliz. Entonces el punto es, ¿cuál es la verdadera felicidad? ¿Qué es realmente felicidad? Tú dices, por ejemplo, que un objeto de la percepción de los sentidos es una causa para felicidad. Y yo digo que ese mismo objeto es una causa de aflicción, por ejemplo. Entonces, ¿qué dirá quizá una tercera persona? Quizá diga algo entre medio. A veces me da felicidad, a veces no. Todo el punto es, en última instancia, ¿qué es ese objeto en verdad? En última instancia, felicidad o aflicción. Todo el punto es, en última instancia, esas percepciones son una ilusión. Entonces, no deberíamos vivir nuestra vida llevados por la búsqueda de la felicidad material, o escapando de la aflicción material. Obviamente, esto dentro de un marco, dentro de una moderación, en un sentido más amplio, uno desea un bienestar material para todos. Pero dentro del contexto de ello, en el contexto de ello, uno intenta trascender ello, buscar la trascendencia. Primero
tratamos de tener una base horizontal para nuestra vida material, una vida feliz, plena, relativamente hablando, de manera que sobre esa base, más que estar corriendo esas cosas, no, poder estar mejor parados para buscar el desarrollo vertical, el crecimiento espiritual, en el cual podemos encontrar felicidad duradera. Por momentos las personas preguntan, ¿por qué? ¿Por qué es que ciertas buenas personas que siguen el Dharma encuentran tanto infortunio en sus vidas? Bueno, la pregunta presume la misma pregunta de que el resultado del Dharma debería ser la felicidad material, pero ese no es el resultado del Dharma, en última instancia. El fruto de uno vivir una vida dármica, en el pleno sentido de la palabra, no puede ser la felicidad material, porque si lo fuese, entonces no vale la pena el esfuerzo por ello. Uno puede adquirir cosas sin uno ser dármico en esta vida. Uno puede robar cosas, por ejemplo, u otras formas. Pero el verdadero fruto de una vida dármica apropiada, el fruto real no es la felicidad material en sí, y por lo tanto, el resaltar eso a menudo lleva a que la vida dármica lleva a resultados opuestos. Por ejemplo, los pándavas, aflicción material, lo cual enfatiza para ellos la naturaleza del mundo. Ya que en un sentido general, el mundo, de hecho, es un lugar de sufrimiento en el cual estamos intentando salir. Entonces, cuando mitigamos este sufrimiento temporalmente tras una felicidad material, quizás pensamos que fuimos exitosos, pero eso no termina de irse. Sigue persiguiéndonos, estamos luchando por superar eso, persiguiendo la inevitabilidad de nuestra propia muerte. No estamos viviendo en un callejón sin salida, por decirlo así. ¿No? Hoy me trajeron una pizza. Bueno, sí, está bien. Pero estamos de vuelta en un sendero que culmina en la muerte en un sentido. ¿No? Death row en inglés significa ok. Death row significa como cadena perpetua. O sea, estoy condenado a muerte. Entonces quizás estoy en la prisión y soy condenado a muerte y quizás fumo un cigarrillo entre medio, pero si contemplas todo desde el lugar más grande, desde una perspectiva más amplia, eso no lo es todo. Entonces, esa es la visión de un trascendentalista en relación al mundo. Entonces tales personas no invierten tanto en la felicidad material en sí misma, dentro de un marco razonable, obviamente. Pero estas cosas deberían ser toleradas, ¿no? No deberíamos quedar intoxicados por ganancia material pensando esto es todo. Bhaktivinoda Thakur dice, maldigo la buena salud, porque cuando tengo buena salud pienso que todo está bien y no lo estoy. Obviamente es una declaración fuerte dicha por alguien en Bhava. Uno debe tratar de tener buena salud dentro de lo razonable, pero también debe tratar de vivir dentro de la perspectiva más amplia, de forma que no quedemos intoxicados persiguiendo la felicidad material y simplemente rebotando, ida y vuelta entre evitar la aflicción y obtener felicidad, ir al cielo, ir al infierno, vida tras vida. No, la idea es terminar con todo eso. Eso es lo que queremos y eso es lo que tú puedes hacer, Tarabalis, aquí ya es. Bueno, Gaur Bhaktavrinda ki jai, Gaur Primanande, Hri Hri Bol. Shila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai.